Hoy se celebra el Día de los Santos, dedicado a los niños y a los bebés que ya no están en este plano. Y mañana el Día de los Muertos, porque la muerte solo es el umbral al más allá, al lugar desconocido para nosotros los vivos. Yo soy Leticia Roma y estás escuchando mi podcast Hablando con Sentido. El tema de hoy, más allá de la muerte. En México se celebran estos días de una manera como muy original, que ya lo hemos visto en revistas, en internet, pero no quise dejar pasar estos días de celebración sin contarles algunas historias que tengo por ahí, que en realidad viví. Pero todo esto es referente a esta temporada. En mi casa nunca hemos celebrado el Día de los Muertos, hasta que mi hermano Jorge partió de este mundo. Hoy, cada año, después de que él ya no está aquí, he hecho un pequeño altar en mi hogar, porque eso me hace sentir que esos días están más cerca de mí. Por desgracia no pude estar cerca de él más tiempo, pero me hace sentir bien. ¿Saben? Nunca había comido el pan de muerto. Siempre había escuchado mencionar de él, que muy rico, que no sé qué. Nunca había visto dónde lo vendían y mucho menos probarlo. Tampoco las tan mencionadas calaveritas de azúcar, nunca las había visto personalmente. Hasta hace unos días que fue a un mercado mexicano donde encontré el pan de muerto y tenía mucha curiosidad, lo compré. Quiero decir que está súper delicioso. Estaba recién salido, entonces eso estaba súper mejor todavía. Y también tenían ahí las catrinas y tenían también las calaveritas de azúcar. Y creo que no son comestibles, pero no sé, estaban muy típicas ahí, muy bonitas, me encantaron. No compré ninguna porque no le hallé, la verdad, ninguna referencia para comprarla, pero las miré, que eso es lo más importante. Antes de llegar a mis historias, tengo alguna pregunta. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando las personas se van de este mundo? ¿Se han puesto a pensar? Porque sí, ellos se van y nosotros nos quedamos aquí llorando, pero ellos ya no están aquí. Solo se quedan sus recuerdos, su cuerpo que se convertirá en ceniza, como dicen por ahí. Porque miren, yo pienso que cuando el físico muere, el espíritu, la energía de la persona, sigue viviendo. Porque en el mundo de los espíritus son recibidos como en estado de felicidad y que ellos le llaman paraíso. Como un estado de descanso, estado de paz, donde estarán y descansarán todas sus aflicciones, sus penas y todo lo que ellos hayan podido sentir en esta tierra. Miren, independientemente de lo que pasa con el cuerpo cuando partimos de este mundo, el hecho de solo pensar a dónde nos iremos cuando eso suceda me causa miedo, por lo desconocido tal vez. ¿A ustedes no? ¿No se han puesto a pensar en eso? Recuerdo una vez que miré en la televisión una actriz, no recuerdo, creo que era Yolanda Andrade. Ella tenía pánico de morir. Entonces ella está en un show que tiene junto con su amiga y entonces en ese show vino un hipnotizador. Y lo que hizo, vaya la redundancia, es que la hipnotizó no solamente para encontrar cuál era la razón del por qué tenía miedo a morir. Y lo que hizo fue que al hipnotizarla encontraron la solución y la llevó hacia su propio velorio, no a la muerte, sino al velorio y a su sepultura. Ella se vio ahí, vio a la gente que ama a su alrededor. Y entonces cuando ella despertó, dice que tenía una paz inmensa, porque ya no tenía miedo, porque sabía lo que iba a pasar y que no estaba tan mal. Y creo que nosotros como humanos tenemos miedo a lo desconocido. Pero igual, ¿quién quiere irse de aquí? Tal vez muy pocas personas quisieran hacerlo. Yo no soy una de esas. Creo que todos tenemos mucho que hacer en este mundo.
Tuve un momento en mi vida donde tenía miedo a morir. ¿Por qué? No tengo la menor idea. Pero era un miedo a no estar aquí, a no ver a mis hijos crecer. Posiblemente esa sea la razón. Más que pensar a dónde voy a ir, mi alma a dónde va a ir, porque yo creo que la reencarnación existe. Yo creo que si no haces lo correcto aquí, aquí lo vas a pagar. Creo que todas las cosas que hacemos mal las pagas aquí y las buenas recibes bendiciones aquí. Cuando nos vamos de este planeta, de este mundo y ya no respiramos, ya no estamos aquí, creo que nuestra alma, que ha aprendido tantas cosas aquí, va como a otro nivel. Y si no has aprendido las lecciones que te han tocado vivir, entonces creo que regresarás de una manera atrasada, por así decirlo, para volver a comenzar o para volver a tener ese tipo de lecciones que te hicieron falta aprender. Que si tú hiciste tu mejor parte aquí, aprendiste a ser la mejor versión para ti, fuiste positivo, ayudaste a más gente, etcétera, etcétera, creo que subes como a otro nivel, otro peldaño, como un crecimiento mayor y cuando vienes otra vez a este mundo, ya vienes con ese nivel más alto. Eso es lo que yo creo, eso es lo que yo quiero creer. Y tampoco quiero creer que existe un infierno donde vas a ir o un cielo. Creo que hay un lugar donde podemos ir, que es otra dimensión, donde podemos regresar y continuar con las experiencias de vida que nos tocan vivir. Eso es lo que yo creo. Cada quien tiene su propia versión de lo que significa irse de este mundo. Creo que la mía es un poquito más lógica para mí misma, que no significa que ustedes deberían de pensar lo mismo que yo. Claro que no. Quise hacer este podcast en especial porque, miren, les voy a contar unas historias muy bonitas que me sucedieron a mí. Cuando yo era muy pequeña íbamos a visitar la casa de mi abuela, que era la madre de mi padre, y ya les he contado anteriormente que yo había visto un fantasma ahí, y ese fantasma era la abuela de mi padre. Yo no lo supe hasta muchos años después. La veía pasar como una sombra blanca que caminaba, pero no caminaba, más bien flotaba hacia el lugar donde estaba el gallinero y atravesaba las paredes y yo la seguía con la mirada y después la seguía caminando hasta que ya no podía continuar porque las paredes de adobe estaban ahí, no había forma de cruzarlas, obvio. Tiempo después, muchos años después, miré una fotografía en la casa de mi tía y me di cuenta que esa señora, cuando yo le pregunté, hey, ¿quién es esta señora? Y me dijo, oh, es mi abuela. Y le dije, esa es la señora que yo vi cuando era niña. Yo creo que no me creyeron, no lo sé. Está bien si no me creen. Mi padre, más que celebrar el Día de los Muertos o celebrar Halloween como hacemos en Estados Unidos o también de donde yo vengo, también se celebra, que es en la frontera, en México. Recuerdo que mi padre decía que lo mejor que podíamos hacer era ir al panteón. Y entonces yo me daba cuenta que todo el mundo tenía sus velas prendidas porque íbamos de noche, flores, música, bebida, comida, gente llorando, otros platicando y risa y risa. Era como si fuera una gran fiesta en la oscuridad, en la noche. Yo no tenía miedo. En una ocasión me tocó que uno de los muchachos de la universidad vino y me pidió una fotografía y me dijo, señor, le dijo a mi papá, señor, ¿puedo tomar una fotografía a su hija aquí en esta tumba? Y yo no sé quién era la persona que estaba ahí. Y me hinqué, empecé a ver las velas, me dijo, ponte triste, pero el humo de las velas que estaban ahí me provocaron llorar y me puse como si estaba orando hacia esa persona que estaba ahí. En realidad no estaba haciendo nada. Esa era para una fotografía de un concurso. Nunca supe qué pasó con eso. Pero yo recuerdo que podía ver fantasmas caminando alrededor. ¿Se acuerdan en esa película de Coco cómo salen los fantasmas o los muertos y vienen a
a visitar a sus parientes. Así los veía, pero yo no decía nada. Y ellos sonreían, felices de ver a su gente que estaban ahí. Yo siempre he creído que ese día en especial, del Día de los Muertos, ellos vienen a visitarnos. Como que se abre un portal y ellos pueden venir a vernos. Y sí lo creo, así tal y cual apareció en la foto en la película de Coco. Pero ese es un sentimiento que yo tengo. No sé si sea cierto o no. ¿Quién soy yo para decir que es verdad? Nadie. Pero también tengo otra historia. Cuando tenía la bisabuela de mi hijo mayor, ella murió. Y entonces, pues obvio que no volví a verla, ¿no? Muchos años. Cuando ella murió, mi hijo tendría unos 5 años. Ahora él tiene 31. Pero el año pasado, cerca de esta época, estaba yo trabajando, caminando en una área que más bien estaba un poco sola, esa área. Y sentí la presencia de alguien a mi lado derecho. Mi mente, como se los he dicho, recibe la energía de los fantasmas y me dice exactamente cómo son. Al principio sentí como se me erizó la piel del brazo derecho. Entonces mi alarma se prendió, pero en cuanto mi mente me dijo quién era, me tranquilicé. Y lo único que le pude decir fue esto. Ya sé que estás aquí. Gracias por venir a visitarme. Te tardaste muchos años para hacerlo. También te extraño, pero sé que estás bien. Y ahora puedes darte cuenta que yo también lo estoy. Y entonces se fue. Fueron unos segundos o unos minutos. Yo sonreí y me sentía como si de verdad lo hubiera visto en ese momento. Como si yo hubiera estado ahí físicamente. Obviamente que no fue así. Siento yo que fue su energía la que estuvo ahí. Pero hasta entonces, ¿o será que yo no me había dado cuenta que había venido a verme anteriormente, pero con tantos problemas que tenía, no lo podía notar? Puede ser. Porque ella ni siquiera me habló. Solo pude notar su sonrisa, su energía de felicidad. ¿Volveré a verla? No tengo idea. También tuvo un tiempo cuando mi hijo pequeño estaba casi recién nacido. El mejor amigo de mi hermano murió en un accidente. Lo tuvieron en coma, creo, conectado durante 5 días y lo desconectaron. A los 3 días de que lo desconectaron, él vino a visitarme mientras yo dormía. Durante 7 días. Y dentro de eso, él me llevaba a lugares como las dunas donde juegan los carros de carreras. Hablábamos de sus hijos, de su esposa, de sus padres, de lo mucho que extrañaba estar aquí, de todo lo que se había perdido por el accidente que sucedió, todo lo que le hubiera gustado hacer y que no hizo, pero que ya no había reversa. Yo sigo sin entender, pero lo que sí recuerdo es que al verlo él se veía joven. No era un hombre viejo, nada que ver. Se veía muy bien, de hecho. Sin arrugas, sin cabello cano, sonriente, con una paz en su rostro como no tienen idea. Nunca se lo dije a mi hermano. No sé si yo no quería hacerle sentir mal por la muerte de su amigo o si porque no quería recordarle que él ya había partido. Y la última, que ya también les había contado, que es la visita de mi hermano Jorge, 3 días después de su muerte, igual que pasó con Pablo. Con la visita de mi hermano Jorge, porque yo estaba
demasiado triste, deprimida, llorando. Obvio que era la pérdida de un hermano que también amo y toda la circunstancia por la que perdió su vida. No fue fácil aceptarlo, pero era lo que tocaba, como a todos nos va a tocar un día. Entonces, estando yo acostada, sin estar dormida, estaba llorando, todo estaba oscuro. Mi puerta de mi cuarto siempre está abierta. Regularmente no me gusta cerrarla. Y mientras yo lloraba, sentí la presencia de alguien, de algo. Y medio abrí los ojos y miré una sombra oscura en la puerta, recargando su hombro en el marco. De pronto abrí los ojos para ver bien qué era. Me limpié las lágrimas y me di cuenta que era él, mi hermano Jorge. Era extraño verlo ahí. Yo sabía a conciencia que él ya no estaba aquí, pero me sonreía de esa manera como siempre lo hacía. En sus ojos había una tranquilidad y en su rostro había una paz. Y mentalmente, sin usar voz, me dijo: estoy bien, ya no llores, estoy en paz. Y no sé cómo me entró un sueño tremendo, cerré mis ojos y entró una paz dentro de mí. Necesitaba eso. Necesitaba que él viniera y me dijera que estaba bien. Mas, sin embargo, han pasado casi 3 años y por todas las cosas que han pasado, uno no aprende a superar eso. Aprende a vivir con eso, con el dolor de la partida de un ser querido. Desgraciadamente, la muerte es así. Viene, te arrebata la vida, te lleva o lleva a los seres queridos que tienes. Y siempre nos preguntaremos ¿por qué? Pero la vida es así. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Tarde o temprano. Más temprano para unos que otros. Y es triste porque lo tenemos que vivir y lo tenemos que superar. Dicen que lo que más duele para uno es la muerte de los padres y de los hijos. Tal vez el día que falten mis padres sé que me va a doler inmensamente, así como me dolió la muerte de mi hermano. Pero también tengo que entender que eso llegará. Y por eso es que ahora tienes que disfrutar tu vida, hacer tus planes y llevarlos a cabo. Porque recuerda que no son los años que tienes, sino los que ya se fueron. Porque si ves hacia adelante te vas a dar cuenta que te quedan menos años de lo que tú creías. Así es que es mejor que ahora los aproveches. Que si hiciste cosas incorrectas las corrijas, pidas perdón. Si no hiciste algún curso, una escuela, alguna clase, un trabajo en especial, tal vez es tiempo de hacerlo. Y si no, busca algo que satisfaga tu corazón. Mi padre siempre dice que antes de morir debemos de plantar un árbol, escribir un libro tal vez, y hacer buenas acciones. Enamorarte. Vivir la vida sanamente. Ayudar a los demás. ¿Cuántas de estas cosas has hecho tú? La vida va y viene y se va. Y no hay quien la detenga. Porque el día que te toque, ni quitándote te la vas a librar.
Así que lo más importante ahora es disfruta tu vida. No pienses en que tienes que morir. Todos vamos a hacerlo un día. Hasta ahora no existe alguien que sea inmortal. Ama, cuida, ayuda, perdona, pide perdón, cumple tus metas, aunque sean de las más pequeñas y sencillas. Disfruta cada minuto que tienes de vida, porque algún día celebrarán el Día de los Muertos con nuestra fotografía llena de cempasúchil, llena de velitas, de nuestra comida y nuestra bebida preferida. Y habrá alguien ahí llorando por ti, por mí. Y nosotros ya no estaremos ahí. Así es que si tienes a alguien que ya se fue, que ya partió de este mundo, de este nivel, de este lugar en donde estamos, de esta dimensión, sin importar de qué religión seas, qué edad tengas o cuántas personas hayan partido, que te haya dolido de verdad, pon su fotografía, habla con ellos. En estos 2 días que están, que es hoy y mañana, se supone que es un portal abierto donde nosotros podemos hablar con ellos y nos van a escuchar. No lo sé, tal vez sí. Inténtalo. Puede que puedas descansar tu alma de todo eso que llevas dentro de ti, que llevas cargando, que nunca le dijiste. Tal vez algún ser querido que tienes ahí, que se fue y no le pudiste decir, lo siento, te amo, perdóname. O tal vez nunca te conocieron porque se fueron antes de tiempo. Pero dicen que en la vida todo da vueltas. Y quién sabe, a lo mejor un día te lo encuentras por ahí, en el camino, en otra dimensión, en otra vida, en otro año. Gracias por haber escuchado mis podcasts. Por favor, no se les olvide darle like a la manito, registrarte, marcar la campanita para que cada viernes recibas estos podcasts. Puedes dejarme algún mensaje aquí o en mi correo que es hablandoconsentido@gmail.com. Te agradezco mucho que escuches mis podcasts. Me encanta poder ayudar a las personas, pero sobre todo me encanta que casi todos nosotros estamos tratando de ser la mejor versión de nosotros mismos. Hasta pronto y gracias.